Salmo 40. Así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado, feliz el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas, y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esto es palabra de Dios. Yo le invito a que así mismo incline su rostro y ore conmigo en esta noche. Señor y Padre Celestial, una vez más invocamos tu nombre, invocamos tu presencia a través del Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. En esta noche, Señor, queremos que ministres a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestros pensamientos de una manera especial. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Pueden tomar asiento. En esta noche quiero hablarles bajo el tema la voluntad de Dios. ¿Me rindo o me resisto? Es la pregunta. La voluntad de Dios. ¿Me rindo o me resisto? Hermanos y hermanas, cuando yo llegué al Evangelio hace más de 20 años atrás, cuando llegué al Evangelio comencé a escuchar esto que mencionaban acerca de la voluntad de Dios. Porque antes de conocer al Señor, yo no había escuchado eso acerca de la voluntad de Dios. Pero una vez conozco a Jesucristo, comienzo a relacionarme con el concepto de la voluntad de Dios. Y a medida que voy conociendo al Señor y voy creciendo en Él, voy aprendiendo aún más y conociendo acerca de la voluntad de Dios. Y comienzo a crear conciencia de que mi vida ya no depende enteramente de mi voluntad personal. En otras palabras, de lo que yo quiera hacer, cuando yo lo quiera hacer y como yo lo quiera hacer. Comienzo a entender que la voluntad de Dios está ahí para dirigirme, está ahí para encaminarme, está ahí para mostrarme la misericordia de Dios y cuán bueno Dios es conmigo y puede ser conmigo. Amén. Aleluya. La voluntad de Dios. ¿Me rindo o me resisto? Hay varias definiciones de lo que es la voluntad. Yo escogí dos definiciones para compartirlas con ustedes en esta noche. La primera nos dice que voluntad describe la actividad superior del hombre de acuerdo a la facultad del alma por la que quiere unas cosas y rechaza otras. La segunda definición dice, indica también la libertad de obrar, la capacidad mayor o menor de dirigir uno sus propias acciones con independencia de influencias extrañas. Finalmente hay una más corta que dice que la voluntad representa la inclinación que lleva a la acción. Lo que nos quiere decir es que antes de cualquier acción hay un ejercicio de voluntad. Lo que hago resulta de una decisión que tomé en mis pensamientos y esa decisión es la que provoca esa acción que nace
de la voluntad. Y ahora yo les pregunto en esta noche, amada iglesia, ¿por qué debemos hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué Dios simplemente no nos permite hacer lo que nosotros queremos hacer, de la manera que lo querramos hacer, en el momento que lo querramos hacer? Amados hermanos, la palabra del Señor nos da una respuesta clara en el Salmo 139. Yo le voy a invitar que vaya conmigo al Salmo 139. Ahí el salmista nos da la explicación de por qué Dios nos invita a que siempre hagamos su voluntad. Aleluya. El Salmo 139, verso de 1 al 4, comienza diciéndonos: Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Lo primero que el salmista nos dice en esos versos del Salmo 139, del 1 al 4, comienza diciéndonos en el verso 1: tú me has examinado y conocido. Hermanos y hermanas, Dios me conoce, Dios me examina, Él sabe de qué estoy hecho. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué debemos hacer su voluntad? Porque el Señor sabe, hermano Ramón, de qué estamos hechos. El Señor sabe qué capacidad tenemos nosotros, humanamente hablando, para tomar sabias y oportunas decisiones. Y Él nos dice: es mejor que hagas mi voluntad, porque yo te conozco, yo te he examinado y yo sé de qué tú estás hecho. Aleluya. Hermanos y hermanas, yo prefiero hacer la voluntad de Dios, porque Él me conoce, Él me ha hecho un examen y Él sabe el grado que yo puedo dar con mi capacidad humana. Continúa diciendo el salmista: tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Iglesia, Él está consciente de mis acciones y conoce todo lo que pienso. Aleluya. ¿Por qué hacer la voluntad de Dios? Porque Él sabe, aleluya, cuáles son mis acciones. Y mis acciones hablan de mi toma de decisiones. Mis acciones reflejan lo que mi voluntad, aleluya, expresa a través de mis actos. Hermanos y hermanas, yo no sé cuántos de ustedes, si pudiesen darle al tiempo para atrás, diría: bueno, hice esto, pero si el tiempo le pudiese dar hacia atrás, haría otra cosa. Porque usted se ha dado cuenta, hermano y hermana, que el resultado de esa acción que usted tomó, aleluya, si usted pudiese darle el tiempo hacia atrás, tomaría otra decisión diferente. Qué bueno saber que estamos bajo la misericordia de Dios, aleluya. Y Él nos permite, aleluya, insertarnos en lo que es su voluntad. Nosotros decimos a veces la voluntad perfecta de Dios. Y si decimos eso, estamos dando a entender que Dios tiene otro tipo de voluntad. Así que debemos en esta hora, iglesia, simplemente allanarnos a la voluntad de Dios. No ponerle adjetivos, no tratar de adornarla. Simplemente, iglesia, el Señor nos invita a que hagamos su voluntad. Aleluya. Continúa diciendo el Salmo 139, el verso 3. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Iglesia, Dios ha prestado gran atención a mi vida y a la tuya. Cuando el salmista dice que Él ha escudriñado, aleluya, cuando usted escudriña algo, es, por ejemplo, cuando usted está limpiando un cristal y su deseo es que ese cristal quede transparente, quede libre de mancha, usted no solamente le pasa una vez el paño, sino que después que usted le pasa el paño, usted lo observa detenidamente cada espacio de ese espejo, de ese cristal, para ver si quedó alguna mancha, si quedó algún lugar por donde usted no pasó el paño. Iglesia, cuando el salmista habla
de que Él ha escudriñado nuestro camino, es que Dios se ha tomado el tiempo, se ha tomado el tiempo para escudriñarnos, para examinarnos completamente, examinarnos por fuera y, más importante, examinarnos por dentro. Aleluya. Dios ha prestado gran atención a nuestra vida y conoce nuestras decisiones. Cuando dice todos mis caminos te son conocidos, a lo que se refiere el salmista es que el Señor conoce toda decisión que nosotros hemos tomado en la vida, y Él sabe que no todas nuestras decisiones han sido las mejores decisiones. ¿O acaso habrá alguien aquí en esta noche que me pueda decir: no, pastor, usted se equivoca conmigo, porque todas las decisiones que yo he tomado han sido buenas decisiones? ¿Habrá alguien que pueda decir eso? Aleluya. ¿Habrá alguien? Claro que no, hermanos, porque nosotros somos seres imperfectos, somos seres frágiles, y la gran mayoría de las veces, cuando nos desconectamos de la voluntad de Dios, nuestras decisiones no son las más acertadas. Pero el Señor conoce cada una de nuestras decisiones y nos exhorta nuevamente y nos dice: es necesario que hagas mi voluntad. Finalmente, en el Salmo 139, el verso 4 dice: pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Dios, tú la sabes toda. Aleluya. Hermanos y hermanas, pregunto nuevamente: ¿por qué hacer la voluntad de Dios? Hermanos, porque Él, aleluya, Él conoce todas las cosas. Aún antes que nosotros digamos la palabra, ya Él sabe lo que vamos a decir. Esto habla acerca de la omnisciencia de Dios. Aleluya. Él conoce todas las cosas. Hermanos, y si Dios conoce todas las cosas, si Dios sabe lo que ha de suceder, si Dios sabe, aleluya, lo que nos ha sucedido en el pasado, lo que nos está pasando ahora en el presente y lo que ha de acontecer, dígame usted si no es aconsejable, si no es meritorio, que entonces hagamos la voluntad de Dios. Porque, hermanos, sencillamente Él sabe más que nosotros. Hay veces que cuando estamos conscientes, aleluya, y escúcheme bien lo que le estoy diciendo, hay momentos en que estamos conscientes que estamos haciendo algo que es diferente a la voluntad de Dios. Porque hay algo que se llama Espíritu Santo, aleluya, que conoce nuestras intenciones, conoce la intención del corazón. Y cuando estamos haciendo algo que a Dios no le agrada, el Espíritu Santo nos envía una señal, nos presenta una alerta, nos dice: ojo, lo que estás haciendo no agrada a Dios. Lo que estás pensando hacer no le agrada a Dios. De manera que sí hay ocasiones en que nosotros, como siervos y siervas de Dios, estamos conscientes de que no estamos haciendo verdaderamente la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo nos lo hace saber. Ahora bien, si Él sabe todas las cosas, ¿cómo es posible que nosotros voluntariamente hagamos lo que a Dios no le agrada, lo que es contrario a la voluntad de Dios? Aleluya. Cuando Él sabe todas las cosas. Me parece que el mensaje que le estamos enviando a Dios es: yo sé de lo que estoy hablando, yo sé más que tú. Esto no lo decimos racionalmente, no lo decimos estando conscientes, pero es el mensaje que le estamos enviando a Dios. Dios, yo sé lo que estoy haciendo. A veces también decimos: pero si hay alguien que se conoce a sí mismo, ese soy yo. Yo me conozco, yo sé cuáles son mis necesidades, yo sé lo que yo quiero. Muchas veces pensamos de esa manera. Y yo me imagino allá a Dios en el reino de los cielos mirándonos con una cara como que está bien, si tú entiendes que tú sabes lo que tú haces y lo que tú necesitas, pues adelante. Hermanos y hermanas, uno de los regalos que Dios le dio a la humanidad lo es el tomar sus propias decisiones. Dios le dio la libertad al hombre de decidir
lo que quiere y lo que no quiere. Y una de las cosas y de las decisiones más importantes que nosotros tomamos en nuestra vida, iglesia, fue la de aceptar a Jesucristo como Salvador. La de reconocer que sin Él no hay salvación para nuestra alma. Cuando le aceptamos, entendimos que íbamos camino a un lugar de sufrimiento eterno y que era necesario entregarle nuestra voluntad a Él, que Él cambiara el rumbo de nuestra vida para entonces dirigirnos hacia el reino de los cielos. Aleluya. ¿Cuántos están ansiosos porque llegue ese momento? ¿Cuántos anhelan, aleluya, que suene la trompeta? Que se abran los cielos y el Hijo de Dios venga a cumplir su promesa. En Juan 14, cuando nos dijo: es necesario que me vaya para que donde yo estoy, vosotros también puedan estar. Aleluya. Él conoce todas las cosas. Hermanos, y hacer nuestra voluntad, en lugar de hacer la voluntad de Él, es simplemente engañarnos a nosotros mismos. Estoy seguro que después del tiempo que David lleva casado con la hermana Lidia, David está más que convencido de que ha sido la voluntad de Dios. Eso es. Ha sido la voluntad de Dios. Han creado una familia, Dios les ha prosperado, Dios les ha bendecido. Porque una de las preguntas que nos hacemos en ocasiones, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? Hermanos, y no se sienta mal por preguntar. Si una cosa a Dios le agrada es que tú le busques y que tú le preguntes, que tú hables con Él. Y yo te aseguro, aleluya, que Dios te va a responder y te va a decir, te va a crear conciencia de si estás o no haciendo la voluntad de Dios. Aleluya. Mi alma te adora, Señor. ¿Y usted sabe cuándo uno se pregunta si está haciendo la voluntad de Dios? Cuando las cosas empiezan a salir mal. Uno comienza a dudar, comienza a pensar, ¿estaré haciendo yo la voluntad de Dios? Cuando Job entró en sus calamidades, cuando Job estaba atravesando lo más difícil de su adversidad, los amigos le dijeron: Job, me parece que algo tú hiciste. Algo tú hiciste para merecer, para recibir semejante adversidad. Y Job llegó a preguntarse: ¿habré hecho algo yo que no agrada a Dios? ¿Le habré fallado a Dios de alguna manera? Hermanos, en nada Job le había fallado a Dios. Hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros, procesos que a veces no vamos a entender el porqué, la razón, el por qué a Dios se le ocurrió tan brillante idea. Hermanos y hermanas, nosotros no comprendemos en muchas ocasiones lo que Dios está haciendo. Y la razón es sencilla. Nosotros somos seres finitos, somos seres con muchas limitaciones. Pero les tengo buena noticia, iglesia. Le servimos a un Dios que no tiene limitaciones. A un Dios que es perfecto. Un Dios que la palabra me da testimonio de que Él sabe lo que hace. Y todo lo que hace, como dice los primeros capítulos del Génesis, Dios lo hace bueno. Aleluya. Dios hace las cosas, las hace bien y las hace buenas. Aleluya. Y su palabra nos promete que al final, el final del proceso, el resultado final nos convencerá, aleluya, nos convencerá de que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Gracias, Señor. Para ir redondeando, el salmista nos dice en el Salmo 40, el verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y de la manera en que el salmista dice que el hacer la voluntad de Dios ha resultado para él en agrado, lo dice como si él hubiese tenido una experiencia vivida, como si él hubiese experimentado lo que significa hacer la voluntad de Dios. Miren, hermanos, cuando Dios llama a David para que se convierta en rey de Israel, la escena era triste. Y usted dirá, ¿cómo? Sí. La escena era triste porque el profeta Samuel llegó a casa de David y el papá de David había preparado una cena y estaba casi todo el mundo.
Allí estaba el papá de David, seguramente estaba la mamá, aunque la Biblia no lo menciona. Estaban todos sus hermanos. Y estaba el profeta, pero faltaba ¿quién? Faltaba David. A David nadie lo mandó a buscar para que cenara. Nadie lo llamó para que fuese parte de la visita del profeta de Dios. Él estaba por el monte, no se habían acordado de él. Sin embargo, Dios se había acordado de David. Aleluya. Y para hacerle el cuento largo corto, el profeta Samuel no pudo identificar a ninguno de los hermanos de David como el que había sido escogido por Dios para que fuese rey de Israel. Hermano Ramón, el profeta dijo: falta alguien, porque yo no encuentro aquí al que Dios me ha enviado a buscar. Entonces, hermana Sonia Brinó, y se acordaron de David y lo mandaron a buscar. Posiblemente el mismo profeta Samuel fue hasta allá a buscarlo. Oigan, y allí Dios le presenta la oferta a David y lo llama para que venga a ser el escogido, el rey de Israel. David pudo haber desechado la oferta. David pudo haber dicho: si yo no sirvo para cenar con mis hermanos en la casa de mi padre, mucho menos voy a servir para ser rey de Israel. Aleluya. Pero David conocía a Dios. David no pensó de esa manera y dijo: yo voy a aceptar la encomienda de parte de Dios. David sabía lo que representaba obedecer la voluntad de Dios. No solamente el superarse, ir por encima del aislamiento, ir por encima de la manera en que le dieron de codo, que se olvidaron de él. Él se fue por encima de esas cosas. Aparte de esto, tuvo que también sufrir la ira del rey. Tuvo que enfrentarse a un gigante que nadie se quería enfrentar. Y aparte de eso, tuvo que enfrentarse también a uno de sus hijos, a Absalón, al cual perdió en medio del conflicto de batalla. Todas esas cosas las pasó David. Y al final pudo confesar: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Aleluya. Y David cometió errores, porque David llegó a conspirar contra otro ser humano. Hermanos, porque no somos perfectos. El que hagamos la voluntad de Dios no significa que vamos a ser perfectos. Aleluya. Pero el hacer la voluntad de Dios nos va perfeccionando en un proceso progresivo. Y cada vez que hacemos la voluntad de Dios, nos parecemos más a Él. Cada vez que hacemos la voluntad de Dios, lo conocemos más. Aleluya. Conocemos los propósitos que tiene para con nosotros. Conocemos y entendemos el por qué nos suceden algunas cosas. Aleluya. En varias ocasiones les he comentado y he compartido experiencias por extracto de lo que ha sido nuestro testimonio con nuestra hija. Hermanos y hermanas, Yanir y yo vamos a cumplir este año 14 años de casado. Hermanos, y yo estoy más que claro, más que seguro que esa chiquita de 4 pies 11 pulgadas ha sido la voluntad de Dios para mí. Oiga, y con lo que eso implica, porque nuestra hija Soliana, que partió con el Señor hace 4 años, si Yanira se hubiese casado con otra persona, si yo me hubiese casado con otra persona, no hubiésemos tenido con toda seguridad una hija con la condición que tuvimos. Pero a pesar de eso, hermano, a pesar de lo que sufrimos, a pesar de la experiencia dolorosa, aleluya, a pesar de que ya no la tenemos con nosotros, hoy yo puedo decir sin que me tiemble la mano, ha sido la voluntad de Dios. Y como dijo Job en una ocasión, Él dio, Él quitó, sea su nombre bendito, aleluya. El hacer la voluntad de Dios nos da la libertad, hermana Alma, de glorificar el nombre del Señor, no importa lo que nos esté sucediendo, porque esta palabra nos dice que nuestra vida está en las manos del Señor. Aleluya.
que nuestra vida entera está en las manos del Señor. Y la pregunta que está en el aire en esta noche es, el hacer la voluntad de Dios, ¿me rindo o me resisto? Aleluya. ¿Me rindo o me resisto? Hermanos y hermanas, no siempre vamos a estar conscientes en cada decisión que hacemos si estamos haciendo o no la voluntad de Dios. Porque por lo general vamos a estar conscientes en los momentos, aleluya, en que vamos a tomar decisiones trascendentales. Decisiones que pueden afectar nuestra relación con Dios. Porque, por ejemplo, cuando usted decide ir a la fuente a tomar agua, usted no se detiene a pensar si es la voluntad de Dios el que vaya a la fuente a tomar agua. Aleluya. Pero cuando se trata de decisiones como, por ejemplo, me voy a mudar de casa, me voy a mudar de pueblo, voy a tomar esta decisión en el empleo, voy a tomar esta decisión con relación a mi casa, a mi matrimonio, a mis hijos. Son decisiones que son trascendentales. Son decisiones que cambian o pueden cambiar el curso de nuestra vida. Y más importante aún, iglesia, decisiones que pueden afectar nuestra relación con Dios. Y Dios quiere que tú hagas su voluntad, que confíes en Él. Porque hacer la voluntad de Dios requiere tener fe. Hacer la voluntad de alguien que no vemos requiere que tengamos fe. Aleluya. Que creamos, aleluya, que lo que Él quiere para nosotros es mejor que lo que nosotros querramos para nosotros mismos. Hermanos, y yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo no estoy diciendo que sea algo sencillo de decidir. Porque realmente a nosotros nos gusta tener el control de nuestra vida. A nosotros no nos gusta que alguien decida por nosotros. Nosotros queremos tener en todo tiempo el control del timón de nuestra embarcación. Pero cuando se trata de nuestra relación con Dios, es diferente. Aleluya. Cuando se trata de nuestra relación con Dios, la palabra nos da testimonio 1000 veces y mucho más de que podemos entregarle el timón de nuestra embarcación al Señor. Podemos descansar y Él nos llevará a puerto seguro. Así que yo te invito en esta noche a que más que resistirte, a más que resistirnos a la voluntad de Dios, vamos a rendirnos a la voluntad de Dios. Vamos a decirle: Señor, yo te cedo el espacio que yo creía que me correspondía. Yo te entrego mi vida, te entrego mis decisiones, te entrego mis planes, te entrego mis proyectos, los entrego en tus manos. Para que tú me dirijas, para que se haga tu voluntad y no la mía. Finalmente, ¿sabías que aún Jesús, y esto podrá escandalizar a alguien, pero en un momento dado Jesús no quería hacer la voluntad de Dios? Él quería hacer su propia voluntad. Y usted dirá: ¿cómo? Sí. Cuando Jesús estaba en el Getsemaní, Jesús, aleluya, en un momento dado le preguntó al Padre: Padre, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Oiga, lo que Jesús le está diciendo: mi voluntad no es ir a la cruz. Pero inmediatamente Jesús se somete a la voluntad del que lo envió y proclama y dice: pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y si Jesús, que es nuestro Señor y Salvador, si Jesús, que es nuestro amado, aleluya, que es el anhelado, el deseado de nuestra alma, en un momento dado Él también le entregó su voluntad al Padre, ¿cómo es posible que nosotros pretendamos siquiera ignorar la voluntad de Dios para nosotros y hacer literalmente lo que nos venga en gana? Que el Señor reprenda tales pensamientos. Que el Señor nos dé la madurez, que nos dé la capacidad para nosotros deleitarnos, como decía el salmista, en hacer su voluntad. Hermanos, después de todo, si hacemos la voluntad del Señor, la responsabilidad recae sobre Él.
Si nosotros, por otro lado, decidimos hacer lo que nosotros querramos, obviando lo que Dios quiere, entonces Él se limpia las manos y Él dice, esa fue la decisión que tú tomaste, tú serás responsable de tus acciones. Vamos a rendirnos, iglesia, a la voluntad del Señor. Yo les invito a que se pongan sobre sus pies. Aleluya.